en donde vamos a encontrar este principio de la palabra de Dios que nos habla de la primicia, del primer fruto, o de los primeros frutos. ¿Estamos todos allí? Sí. Dese la vuelta a la persona que tiene al lado, dígale, hoy Dios te va a hablar. Pero gírese, dígale, hoy Dios te va a hablar. Dígale. No les voy a decir, les veo que se quedan así, serios. ¿Ya le dijo que Dios le va a hablar? Ya. Entonces, si ya le dijo que Dios le va a hablar, no le codee durante el mensaje, no le diga esto es para vos, no. Ya sabe que es para él. ¿Ok? Hablemos un poco acerca del contexto en donde está este pasaje bíblico. ¿Y quién lo escribe? El que lo escribe es Saulo de Tarso, después conocido en el mundo cristiano como Pablo. Recordemos que Saulo de Tarso era judío de nacimiento, era romano de nacimiento, pero tenía raíces judías. Las raíces judías que él tenía le hacían conocer muchas cosas sobre la cultura de los judíos. Incluso él era fariseo, era un pensador extremadamente grande dentro del círculo romano de ese entonces. Tarso era la ciudad del conocimiento. ¿Han escuchado ustedes de Ciudad de la Plata en Argentina? ¿Han escuchado ustedes de esa ciudad? ¿Cuál es la característica fundamental de Ciudad de la Plata en Argentina? No, La Plata no. No, en Ciudad de la Plata, en Argentina se encuentran la mayor cantidad de universidades. Entonces La Plata es la ciudad del conocimiento en Argentina. De hecho, Estudiantes de La Plata, que es un equipo de fútbol, y les hablo un poquito de lo que hago. Estudiantes de La Plata es un plantel que le dicen el equipo Pincharrata. ¿Pincharrata por qué? ¿Por qué? Porque salió de una facultad de medicina donde hacían experimentos con las ratas. Entonces es la ciudad de conocimiento, la Ciudad de La Plata en Argentina. Algo parecido era Tarso. Tarso, en el contexto romano, era la ciudad del conocimiento, donde estaban la mayor cantidad de escuelas de pensadores de ese entonces. Y como estaba allí reunida la mayor cantidad de pensadores, entonces era un honor decir yo soy de Tarso, yo vengo de la ciudad de Tarso. Entonces el nombre de Saulo de Tarso hacía ver que la persona que estaba delante era una persona muy ilustrada, muy estudiada. Pablo era una persona extremadamente estudiada. Religioso influyente y reconocido en la Grecia en ese tiempo por su nivel intelectual. Les voy a contar la semana pasada que él se plantó delante del Areópago y les dijo a los sabios y pensadores de ese tiempo, más o menos en el lenguaje quiteño, ¿no? ¿Qué se hacen los locos? Ustedes saben quién soy. Yo soy Saulo, y empezó a decirles todo su currículum. Era una persona extremadamente preparada. Él se convierte al cristianismo, camino a Damasco, se encuentra con la presencia de Dios, con la presencia de Jesús. Le dice, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se cae del caballo, se golpea, unos piensan que se rompe la pierna y nunca más se vuelve a recuperar y queda con lo que él llama el aguijón de la carne, algunos piensan así. Bueno, lo cierto es que él queda medio ciego y empieza a ser discipulado por una familia cristiana y empieza a conocer a Jesús. Hay una situación particular dentro de todo esto, es que su nombre cambia de Saulo de Tarso a Pablo. Saulo de Tarso era un hombre imponente, ciudadano romano, fariseo, de la ciudad del conocimiento, que cambia su nombre a Pablo. Pablo significa poquito. Y dice, yo soy poco porque me doy cuenta que en relación a lo que Cristo me ofrece, lo que yo sé es nada. Ese era el corazón que tenía Pablo. Hablemos un poquito del contexto. En el contexto lo que estaba sucediendo es que, ¿se acuerdan que les hablamos de Corinto la semana pasada y les decíamos que era una ciudad extremadamente rica, extremadamente corrupta, donde se funda una iglesia, pero la gente se empieza a desviar? Entonces Pablo hace un escrito, que es la primera carta a los Corintios, en donde les llama fuertemente la atención y les hace entender algunas cosas que ellos estaban totalmente despistados. Una de las cosas que influían mucho en la iglesia de Corinto era el hecho de que había una corriente que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes básicamente proponían dos cosas. Número uno, ellos proponían que Jesucristo era solamente un profeta. Por lo tanto, la resurrección de los muertos, de entre los muertos de Jesús, era mentira. Los judaizantes decían que Cristo había sido escondido por parte de sus discípulos, que el cuerpo de Jesús se había escondido, para que los discípulos inventen una fábula de que Él resucitó y se mantenga viva la fe. Bueno, se debate esto con la presencia de Jesús, con un montón, dicen que son más de 100 testigos oculares que lo miraron. De hecho, le decían otra cosa a Pablo, le decían, tú no eres discípulo, tú no anduviste con Jesús, tú no estuviste con Él, cosa que era cierta.
Él tuvo un encuentro con la presencia de Dios, pero él fue discipulado por personas que estuvieron con Jesús, que andaron con Jesús. Él fue muy amigo de María, la madre de Jesús, muy amigo de Juan, muy amigo de Pedro, aunque no se llevaban mucho, pero eran conocidos. Él tuvo influencia de primera mano de testigos presenciales de la obra de Cristo en la tierra. Y eso hizo que él pueda aprender muchas cosas. La segunda cosa que los judaizantes proponían era que el evangelio, la gracia de Dios, no era para los demás, sino solo para los judíos. No era para el resto de pueblos, es decir, no era ni siquiera para nosotros. Entonces, Pablo empieza a debatir los postulados que tienen los judaizantes con una carta entregada a su iglesia, a la iglesia de Corinto, indicándoles lo que realmente era lo que él llamó la sana doctrina. Y dentro de esa sana doctrina, una de las cosas que Pablo rebate y les hace mirar de que efectivamente existió es la resurrección. Bueno, Pablo en uno de sus escritos nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, vana sería nuestra fe. De gana estamos aquí si Cristo no resucitó de entre los muertos. Es lo que dice uno de los escritos de Pablo. Entonces él fuertemente debate esta propuesta que hacían los judaizantes. Vamos al texto de la palabra de Dios, qué es lo que dice y qué es lo que nos propone. En esta primera carta de Corintios, que es un fuerte llamado de atención para no ser sorprendidos por cualquier corriente de pensamiento. Ya en el capítulo 15, Pablo deja sentado que Jesucristo resucitó de los muertos y que esa es la esperanza de nuestra fe. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entra directamente diciendo eso porque sabía lo que estaba metiendo en la cabeza de su gente. Cristo ha resucitado de los muertos es el primer postulado de Pablo. Y después dice, ¿qué dice? Miren lo que está ahí en rojo, ¿qué dice? Primicias de los que durmieron. A ver, la palabra primicias no está escrita en español, no está escrita en nuestro tiempo, no está escrita directamente para nosotros, está escrita en griego y está escrita hace más de 2000 años. El griego de ese entonces se componía en la palabra primicias por dos raíces. Aparge se llamaba, o arpaje se llamaba la palabra original. Se componía de dos raíces. La primera raíz es apo, que significa apartado. Apo significa apartado. Es como que de toda la batería yo me saco un platillo y lo aparto. Eso era apo. Y el complemento de la palabra era arjomai. Y arjomai significa comienzo, significa inicio, significa resultado, significa fruto de un esfuerzo. Eso significa arjomai. En otras palabras, lo que Pablo les decía era: Cristo fue un esfuerzo apartado de Dios. Esa es una primicia. Cristo es la primicia, pero ¿la primicia de qué o de quién? La primicia de los que durmieron es hecho. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cristo es la primicia de los que durmieron. A ver, en la regla de Dios, en la regla universal de Dios, cuando usted siembra papas, cosecha. Cuando usted siembra naranjas, cosecha. Cuando usted siembra venganza, cosecha. Cuando usted siembra tacañería, cosecha. Cuando usted siembra ingratitud, cosecha bendición, no cosecha bendición. Dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esa es una ley que se cumple en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley y antes del tiempo de la gracia, de la ley también. Cristo es la primicia de los que durmieron. Y si Pablo empieza diciendo: Cristo resucitó de los muertos y Él es la primicia, el primero de los que resucitan, ¿le da esperanza de que usted resucite o no? Si yo les dijese: María Fernanda es mi primera esposa, ¿qué pensarían ustedes? Díganlo más duro, ya no está aquí, por estoy aprovechando. ¿Qué pensarían ustedes? Que tendría una segunda esposa, ¿no es cierto? Y si dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, quiere decir que la resurrección de Jesucristo no va a ser la única, porque es el primero. Mire, Jesucristo
es la primicia de Dios para vida eterna de todos los que creen en Él. Dios Padre se despojó de su Hijo para que sea la primicia para el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesucristo nos dijo a nosotros que Él se va para que donde Él está, nosotros también estemos. Por eso Cristo nos dice que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cuál es la evidencia? La primicia, que es Jesús, la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Toma más sentido la palabra del Señor con lo que les estoy explicando respecto a la primicia que es Cristo? Disculpe, ¿esto lo escribió Pablo en la época de la ley o en la época de la gracia? Así se ha bendecido. Disculpe, una preguntita, ¿verdad? ¿Dónde lo escribió? ¿En la ley o en la gracia? Servidos, señores. Las primicias también son para la gracia. Cristo fue la primicia de Dios para el mundo, para que usted y yo tengamos vida eterna. Así lo dice Pablo. Continúa diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es ese hombre por el que entró la muerte al mundo? Diga. Adán. Pero ¿no era la Eva la que mordió la manzana? Señores del módulo 2 que estuvieron conmigo este día viernes de la última clase, cuando Dios llama a cuentas a un matrimonio, ¿a quién le coge de las orejas? ¿A quién? Al varón. Por eso Pablo recuerda que el pecado entró, la muerte entró a la humanidad por un hombre. Ese hombre se llama también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese hombre que fue la primicia de Dios, que nos da a nosotros la esperanza viva de ser resucitados si es que morimos antes de que Él venga? Se llama. ¿Entendemos el pasaje de qué nos está hablando? Y el pasaje continúa diciendo lo siguiente, versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, si usted está en la raíz de Adán y vive como un hombre natural, va a morir. También en Cristo todos serán vivificados. Todos los que estamos en la primicia de Dios, que es Jesucristo, tenemos la esperanza de ser vivificados. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Repita conmigo, orden. Dios es un Dios de... ¿A quién le pertenece el desorden? ¿Y cuál es el orden de Dios para salvación? Lo dice Pablo. Cristo, que es la primicia o las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. A ver, la resurrección de entre los muertos, ¿cómo se va a producir? A ver, cristiano que se muere a los 3 años va a resucitar. ¿Cómo va a ser? Cristo resucitó de los muertos y Él es la primicia. Y en su venida, los que creyeron en Él, los que estuvieron fundamentados en Él, serán levantados de entre los muertos y serán recibidos por Cristo en las nubes. Lo dice su palabra. ¿Comprendemos el principio? ¿Qué es primero? ¿La resurrección de todos los que durmieron en Cristo o la primicia? Les repito la pregunta. ¿Qué es primero? ¿Los que durmieron en Cristo que serán resucitados o la primicia de resurrección que es nuestro Señor Jesús? ¿Qué es primero? Entiende ese concepto, entiende ese principio porque así funciona. Aunque usted no cree en la ley de la gravedad, si se sube en el edificio de al lado y se lanza del último piso diciendo yo no creo, se va a matar. Así no crea. Una ley actúa, crea o no crea. La ley de la primicia es esa. Primero la primicia, que es Cristo, después la cosecha, que es la resurrección de los muertos. ¿Usted quiere tener una gran cosecha? Necesita tener una gran primicia. Es así el orden. No me vea así, que yo no soy el que escribí la Biblia, le hizo el Señor. Del corazón de Dios salió esto. Bueno, vamos a ver. Antes de llegar a eso, les quiero hacer algunas preguntitas. ¿En qué época del año murió nuestro Señor Jesús?
más o menos en abril, dicen. O sea, me refiero del calendario judío. Dígalo duro. En la Pascua, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que mi abuelita se despedía en Semana Santa y daba las ollitas de Fanesca y les decía a las vecinas, felices Pascuas. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes miraron eso. Yo veía eso. Miren, Cristo murió en la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Verán, yo crecí en la ciudad de Machachi y en Machachi yo siempre digo que bestia los de Machachi es el pueblo más fiestero que hay. Pero fiesta, pero por todo, se inventan fiestas pero por todo se inventan fiestas. Mayrita que está aquí me va a dar la razón. Fiestas por todo, por todo. Y yo decía en serio, los de Machachi son los más fiesteros. Resulta que no ha sido así. Los más fiesteros ahora que estoy viendo son los judíos. Ya tenían fiestas, pero por todo, feriados por todo, fiestas por todo. Pero algo que me llama la atención es que tienen 3 fiestas de primicias. La primera fiesta de las primicias que les menciono se llama la fiesta de las semanas, que es la fiesta de la cosecha del trigo. A ver, póngase usted a pensar esto. Ellos cosechaban y hacían una fiesta para llevar al templo la primera cosecha del trigo. ¿Se dan cuenta el concepto que ellos tenían sobre su cosecha? Hacían una fiesta para entregar el trigo. La segunda fiesta era la fiesta que les conocían como la fiesta de las cabañas, la vendimia, la cosecha de las uvas. ¿Por qué le llamaban de las cabañas? Por la manera como ponían precisamente las uvas para que cuelguen. Entonces, cuando los racimos de uvas empezaban a hacerse rojitos o se hacían verdes, cortaban eso, cosechaban eso y los primeros frutos los llevaban al templo. Era la fiesta de las cabañas. Y la tercera que les menciono, que viene a ser la más grande, es la fiesta de la cebada, llamada la Pascua. Entonces, cuando cosechaban la cebada, hacían una fiesta para entregar en el templo la cebada, el primer fruto, la primera cosecha. Era una fiesta de primicias. Les vuelvo a preguntar, ¿cuándo murió nuestro Señor Jesús? ¿En medio de qué fiesta? Que era una fiesta de primicias. Y Pablo nos dice que Cristo es la primicia de la resurrección de los muertos para que todo el que cree en Él. ¿Toma sentido la palabra? Dios entregó en una fiesta de primicias la vida de su Hijo en rescate de usted y de mí. Y yo no creo, ¿verdad? Porque eso en la gracia no hay eso de las primicias. Bueno, hay que estar muy cegado por el dinero, por el amor al dinero, por el espíritu de mamón que dice la Biblia. Hay que estar muy cegado para no darse cuenta que las primicias también forman parte de la gracia. O hay que estar muy cegado, o perdonen la expresión, o hay que ser muy tontito para no comprender. En medio de una fiesta de primicias, Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Verá, si usted no cree, no hay problema. Dios no deja de ser Dios porque usted no cree. Verá, hay personas. Mi abuelo, él es un agricultor de toda su vida. Y alrededor de donde mi abuelo está, sí hay personas que algunos se pasan de brazos cruzados, ¿no? Yo le veo a mi abuelito que él siembra, yo le veo que él hace sus cosas, él tiene 87 años y todavía está en su tierra y haciendo sus cosas, mientras otros no creen que la tierra puede producir algo. Y claro, unos dicen, don Lucho, ¿cómo gana? ¿Cómo se llena? Claro, es que le aplica un principio, él siembra y cosecha. De su cosecha no se come todo, saca una primicia y Dios sigue multiplicando. Esto no está hecho para el que cree, esto está hecho para el que obedece. Si usted no cree, no se preocupe. Esto está hecho para el que obedece. Y aunque usted no entienda mucho, y aunque usted no sepa mucho, y aunque no tenga mucha argumentación, si usted obedece, si usted lo hace, el Señor le bendice, listo. La primicia, y le digo ya de una vez, la primicia está hecha por una razón. ¿Por qué los judíos tenían 3 fiestas de primicia en el año? ¿Por qué no tenían solamente una? ¿Por qué eran fiesteros? Sí, eran fiesteros. ¿Por qué? Porque 3 veces en el año ellos debían recordar de que deben estar enamorados del proveedor más que de la provisión.
Lamentablemente en nuestra sociedad nos enseñan a amar la provisión más que al proveedor. Nos enseñan a pedir bendición antes que ofrecer al Señor obediencia. Y lamentablemente muchas iglesias cristianas están llenas de gente que solo vienen a pedir y no a ofrecer. Cuando el principio es, mejor es dar que recibir. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en este día tu Santo Espíritu toque nuestras vidas, que nos redarguya, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos enseñe, nos confronte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este día tu poder se haga efectivo en nuestras vidas y tengamos nuestros sentidos agudizados, nuestros ojos, nuestros corazones abiertos para poder recibir, Señor, de parte tuya toda esa bendición que está encerrada en tu palabra. Señor, detén mi lengua de decir cosas que no estén en tu corazón. Señor, yo quiero hablar solamente las cosas que provienen de ti. No quiero enseñar palabra adulterada, me niego, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sujeto mi vida, mi carne, mi lengua a tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, fluye y habla lo que tengas que hablar. Que no sea yo, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, usa mis sentidos, Señor, para que hoy salgamos todos bendecidos por tu palabra, confrontados por tu palabra, retados, Señor, a tener un modelo de vida basado en la obediencia, no en la vista. En el nombre de Jesús. Amén. Les había dicho hace unos días atrás, hace unos domingos atrás, que hay un principio que se llama el principio de la primera mención. Para nosotros poder comprender en realidad de qué se trata un principio de la palabra de Dios, un fundamento de la palabra de Dios, tenemos que verlo la primera vez que fue mencionado. Si les digo que 3 veces al año los judíos tenían una fiesta de primicia, pues entonces no es muy difícil sacar conclusión de que hay muchísimos ejemplos en la Biblia de entrega de primicias. Hay muchos. Pero ¿cuál fue el primero? Remontémonos al inicio. ¿Cuál fue el primer ejemplo de primicia? Está en Génesis. Los que desean abrir sus Biblias, háganlo, por favor. Si lo tienen aquí, ábranlo. Si tiene de papel, mejor. Si la puede subrayar, subráyalo. Si tiene digital, encienda su Biblia. Y si por alguna circunstancia no trajeron Biblia, pues en la pantalla lo van a poder mirar. Génesis 4, versículos 1 y 2. Vamos a empezar con la primera mención respecto al asunto de las primicias. Bueno, les debo decir entonces que Adán y Eva ya fueron creados, ya están en el huerto del Edén, pecan, el Señor los saca. Y después de eso, viene el capítulo 4 en donde comienza a decir lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva. Y ahí se matan de la risa los ateos, ¿no? Y dicen, ¿cómo? A ver. Pero ya le presentó, pues en el capítulo anterior, y ya le dijo, Adán dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Cómo es que en el capítulo 4 recién le conoce? La palabra de Dios no fue escrita en español, ni en nuestro tiempo, ni en nuestra época, ni en nuestro contexto, ni en nuestra cultura. Y para poder comprender la palabra necesitamos saber los contextos. La palabra original que ocupa Moisés para escribir este texto es la palabra en hebreo yada. Y yada significa tener relaciones sexuales con amor. Cambiemos ese pedacito. Entonces, dice, Adán tuvo relaciones sexuales con amor con su esposa, con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Tiene sentido por qué concibió y por qué dio a luz a Caín? Porque la gente sabe decir, no, pues en ese tiempo solo se conocían, ya se embarazaban. Y en realidad no es así. La palabra original es yada, tuvo relaciones sexuales y tuvo a su primer hijo, que es Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese adquirido, la palabra original en hebreo es caná. Y caná significa adquirir, recibir. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa vaporcito. El vapor que subía de la tierra, ese vaporcito, eso significa Abel. Imagínese usted la mamá cuando nace Caín, su primer hijo, dice, él he adquirido varón. Es el anhelo, eso es lo he logrado, lo conseguí, lo logré. Y cuando nace Abel dice, un vaporcito asomó. ¿Se da cuenta la diferencia entre un hermano y otro? Miren, algo que he podido mirar a través de los años es que en la casa, en nuestras casas, cuando hay un hijo amado, también hay un hermano odiado. Por favor, busquemos no tener hijos preferidos.
Porque puede ser que alguno sea, ay, qué lindo se sienta, y el resto se sienta muy mal y sea lastimado su corazón. Abel era un vaporcito, mientras que Caín era el deseado, el amado. Después dio a luz a su hermano Abel, dice, y Abel fue ¿qué? Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la... Dos empleos sencillos, ¿no? Dos empleos fáciles. ¿Cuántos quieren dejar el ternito, la corbata, la camisa, el escritorio y quieren ir donde mi abuelito? Yo les puedo presentar para que pasen una semanita al sol, en la lluvia, cogiendo el asadón, cargando los caballos, ordeñando las vacas. Les prometo que el primer día será lindo, el segundo quizás, el tercero cuando estén chateando y mi abuelo les diga, deja de chatear y venga a trabajar. Ahí les quiero ver. Miren, les puse una fotografía de una persona con unas manos, es una cosecha de café. ¿A cuántos nos gusta el café? Digan amén. Amén, me encanta el café. Miren, les puse una fotografía y ustedes pueden ver que las manos de esa persona son unas manos tersas, suavitas, ¿no? Limpiecitas. ¿Cuántos quisieran así que le extienda así un granito de café? ¿Han probado el café tierno? Es delicioso, si no lo han hecho les animo a que probarse un grano de café con esas manos. ¿Cuántos dirían, ay Dios te pague y coger de la misma mano del hombre? ¿Cómo es la mano de una persona que trabaja en el campo? ¿Saben por qué? Porque les ha costado. Porque el sol, porque la lluvia, porque el polvo hace que sus manos se resequen, se partan. Las manos de las personas que trabajan en el campo son muy callosas porque les ha costado. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado lágrimas, sudor, malas caras el recibir nuestro ingreso? Bueno, a Caín y Abel les costó. El uno labrando la tierra, el otro cuidando los animales. Vamos al versículo 3. Y les puse así en letras grandotas, ¿no? Aconteció, dice que, aconteció andando el tiempo. ¿Por qué la Biblia menciona andando el tiempo? Verán, yo les puedo decir, las primeras personas que llegaron a esta iglesia, a este culto donde ustedes están, es Roger con Giovanni. Ellos son los primeros, ellos son la primicia. A ver, si yo les digo que ellos son la primicia, es muy diferente que yo les dijera, Roger y Giovanni fueron los únicos que vinieron a este culto. Cuando yo les digo primicia, quiere decir que hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto y hay mucha más gente que va llegando, ¿verdad? Ok, ¿estamos en eso? ¿Por qué dice la Biblia andando el tiempo que Caín entregó su ofrenda? Si yo les digo que la primicia, los primeros que llegaron fueron Roger y Giovanni, y andando el culto llegó Jefferson, por decir. ¿Quiere decir que fue primero Jefferson? Miren, Caín dio primicia. Caín dio primicia. Él escogió algo andando el tiempo. Él no escogió lo primero. Él no tenía a Dios como prioridad. ¿Verdad? Porque si tenía a Dios como prioridad, entonces lo primero hubiese entregado, porque será su primicia. Miren las características de la ofrenda. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, o sea, el fruto de su trabajo, pero lo dio ahí andando el tiempo. Igualito que nosotros, ¿no? Igualito que nosotros. Señor, yo te voy a dar algún ratito, te voy a dar. ¿Cómo no quisiera que Dios me bendiga ganándome la lotería para yo de ahí ayudar? De ahí diera a la iglesia, ¿cómo daría? La palabra de Dios dice que seamos fieles en lo poco, que Dios nos va a poner en lo mucho. Si no puedes ser fiel en lo poquito, no vas a ser fiel en lo mucho. Si hoy no puedes administrar lo que el Señor te da, menos ganándote la lotería. Si hoy tú no puedes sacar tu primicia y dejas que andando el tiempo, a ver si es que algo me queda. Aquí creo que tengo unos sueltos. Eso va a dar. Si esa es tu actitud, tengo que decirte, estás pecando. Te estás pareciendo más a Caín que a Abel. Caín lo entregó andando el tiempo. Y no solamente eso, entregó fruto de su trabajo, lo que le costó, sí, lo entregó. Pero dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda.
una ofrenda. Mi esposa María Fernanda es la mujer de mi vida. Es la mujer de la que me enamoro todos los días. Es la mujer que yo amo entrañablemente, que mi corazón y mi mente están con ella todos los días. Eso dista mucho que yo les dijera, sí tengo una esposa tengo. ¿Hay diferencia? Caín trajo una ofrenda, andando el tiempo. Cierto, ¿no? Había que darle, a ver qué hay. Ya, esto llevemos. Igualito que lo hicieron los fariseos. Entregando en el altar de las ofrendas, lo cojo, lo ciego, lo que no servía, las ovejas más flacas, las que ya no servían para reproducción. Es cierto, estas llevemos para la iglesia, igualito que nosotros. ¿Nos sobró algo? Sí, darás de ofrenda. Eso evidencia de que el Señor no está en el primer lugar de nuestras prioridades. ¿A quién nos parecemos más? ¿Nos parecemos más a Caín o nos parecemos más a Abel? Eso lo dicen sus actos. En cambio Abel, miren lo que hizo Abel. Abel trajo también los primogénitos. El guagua que acaba de pasar es mi primogénito. ¿Eso quiere decir que yo tengo un segundo hijo, una segunda hija? No es mi unigénito, es mi primogénito. ¿Sí? Miren, Abel trajo los primogénitos, es decir, de cada ovejita, los primeros que salieron, esos fueron los que trajo Abel. ¿Sería duro para Abel cuidar las ovejas? Luchar con leones, correr, el momento que las ovejas se van, no quieren estar todas juntas, y corre, y que una ovejita se ha caído, que una se ha lastimado, le coge, le venda, le da de comer, le atiende, le lleva en los brazos, le cuida, algún rato la ovejita se preña, y después la ovejita pare una ovejita. La primera que salió de ella, Abel la llevaba a Dios. ¿Notan la diferencia entre entregar una ofrenda y entregar una primera ofrenda, un primer fruto? Les vuelvo a repetir, los judíos tenían 3 fiestas de primicias al año para recordarse que deben estar enamorados más del proveedor que de la provisión. Le pregunto, ¿usted de quién está enamorado? ¿Del proveedor o de la provisión? ¿Usted de quién está enamorado? ¿Del que provee para su vida o de los ceros que puede almacenar en su cuenta de banco? ¿A quién se parece más? ¿A Caín o a Abel? Y no solamente eso, sino que Abel trajo los primogénitos y dice, los primogénitos de sus ovejas, o sea, de su trabajo, de su labor, y dice de lo más, parecido al pastor, de lo más gordo. Sí, de lo más gordo, dice. Mire, cuando nosotros vamos a comer un pollo, ¿no? Esos tarritos de pollo que saben vender, ¿no? Y le ponen delante de usted y levantan la tapa para sacar el pollo, y usted ve que hay una patita de esas dinamitadas, ¿no? Esas patas que parecen solo hueso, ¿no? Así, solo un poquito. Un hueso enchapado con un poquito de carne. Y al lado hay una pechuga así grande, un ala grandota así. Y le dicen, ¿cuál pieza usted quiere? ¿Cuál dice usted? La patita, darame. ¿Cuál pide usted? Yo pido la pechuga. ¿Qué es lo que trajo Abel? La más flaquita, la que no ve, la cieguita, la que se rompió la pata y que no va a poder nunca más volver a caminar. Esa trajo la más gorda. En otras palabras, Abel trajo delante de Dios lo primero y trajo lo mejor. No trajo lo que le sobraba. Por eso, en el pasaje que nos enseñaba Fernando hace 2 semanas atrás, nos hacía ver que Jesús estaba sentado frente a donde ponían las ofrendas. Y cuando colocaban las ofrendas los ricos, ponían un montón de monedas, ¿no? Y sonaba eso, cuánta moneda caía. Y viene una viejita agarrada, 2 moneditas, una viuda. Y la viuda pone, un par de centavos. Y Jesús dice, ella es la que dio más. Porque ella trajo lo único que tenía para su sustento, lo mejor de sí, lo primero para Dios. Mientras que los otros dieron de lo que les sobraba.
Cuando usted no pone en prioridad a Dios, cuando usted no pone primero a Dios, cuando usted no entrega una primicia de su cosecha a Dios, después usted no puede tener cara para pedirle al Señor que usted sea prioridad. No podemos pedir a Dios ser prioridad cuando nosotros a Él le tenemos como una opción. Asomamos solo cuando servimos nomás. Venimos de vez en cuando. Le damos cuando nos sobra. No podemos pedirle a Dios que seamos prioridad nosotros cuando nosotros le tenemos como una opción. Dice, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado al vaporcito y a su ofrenda. ¿De quién tuvo piedad Dios? ¿A quién miró con agrado? Al anhelo que era Caín, al lo logré, lo conseguí, quedé embarazada y tuve un hijo, o al, ay, si esto había nacido otro. ¿A cuál le vio con agrado? Puede ser que en tu vida tú seas el vaporcito. El ay, sí, cierto, nos falló la cuenta y nació. Ha venido, se ha quedado embarazada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te pone también en primer lugar a ti. No importa si eres del anhelo, si eres el hijo anhelado o si eres un accidente. Quiero decirte que en Dios no hay accidentes. En Dios la obediencia es vista con ojos de misericordia. Pablo dice, esto no se trata de los que corren, esto se trata de los que Dios tiene misericordia. Y Dios se compadece de quienes le obedecen. Recordemos un poquito lo de la ley y lo de la gracia. Lo de la ley, en primer lugar, la ley, la época de la ley, es el gobierno de Dios para el hombre, basado en que en normas de conducta que en el tiempo de Moisés lo hicieron de manera dura, fuerte, obligatoria, que si tú no lo cumplías, entonces tenías una sanción. En el tiempo de la gracia, en cambio, el gobierno de Dios se basa en una obediencia por la fe. Tú no lo haces por obligación, lo haces por fe y lo haces por agradecimiento. Cuando tú haces las cosas por obligación, se vuelve tu vida una rutina. Cuando tú la haces por fe y por agradecimiento, tus motivaciones son nuevas cada día. En la época de la ley, sí, toca dar una primicia, ya, coge nomás y ya, saca, metemos ahí lo que sea. En la época de la gracia, a Dios se le da lo primero y lo mejor. ¿Cuándo aplica un tema de primicia? ¿Cuándo aplica un tema de primicia? Trabajaba en una iglesia y llamó una señora y nos dijo, estoy poniéndome un puestito de venta de tortillas de verde. Y mandaron a uno de los pastores que trabajaba en la iglesia para que vaya a orar por la hermana. Yo viéndolo desde una mentalidad humana decía, qué bestia estos manes de la iglesia, ¿no? Mandarle a la señora una ofrendita para que comience, que sea yo. Nada, le mandan al pastor ahí solito. Y bueno, yo también me fui con él acompañándole, ¿no? Porque yo dije, nos han de hacer probar las tortillas, entonces le fui acompañando. Y cuando íbamos en el trayecto, el pastor me iba contando sobre las primicias. Y yo iba entendiendo lo que les estoy diciendo y muchas otras cosas. Iba comprendiendo lo que él me decía. Y él me decía, mira Esteban, la palabra de Dios nos hace ver que Dios bendice al que da, porque en el reino de Dios es mejor dar que recibir. Cuando tú separas la primicia, Dios preserva tus cosechas, porque si tú entregas una primicia a Dios, hay garantía de que habrá una segunda, una tercera, una cuarta cosecha, porque Dios no se va a contradecir. Dios va a ser fiel con su palabra. Y si tú entregas una primicia, Dios te va a entregar otras cosechas mayores y mejores. Y cuando llegamos donde la señora y empezamos a hablar, y le empezó a decir, a darle detalles sobre lo que les estoy diciendo, y le explicó el asunto y le dijo, mire, el mejor regalo que yo le puedo dar para que usted inicie su negocio es decirle que usted necesita entregar una primicia. Porque cuando usted entrega una primicia, Dios preserva sus cosechas futuras. Nos hizo probar las tortillitas y todo, oramos en el lugar, ungimos con aceite, nos volvimos a la iglesia. Y en la tardecita la señora llegó con un sobrecito y dijo, me quedé pensando en lo que me dijo, pastor, le dijo este amigo. Sacó el sobrecito y le dijo,
esta es la venta del día. Y le entregó la venta, dio la venta del día para la iglesia. Viéndolo desde ojos humanos diríamos, qué bestia esa señora, ¿cómo va a hacer eso? Qué malos lo de la iglesia, cómo le lavan el mate para que haga semejante cosa. Miren, no me contaron, yo vi, con mis ojos vi. Con mis ojos vi cómo el Señor empezó a levantar a esa señora y cómo su puestito de tortillas de verde, que en principio era una cosita chiquita, se fue transformando en todo un local. Con el tiempo, con el trabajo, con los años, sí, pero con la obediencia que ella tenía. Llegó el fin de mes y trajo su diezmo, entregó su diezmo. Y dijo, pastor, le dijo este amigo, quiero entregar la primicia, el nivel de acá. Y mi amigo le dijo, no, verá mi hermana, lo que pasa es que, a ver, la primicia es para cuando usted inicia su negocio, la señal de fe, decirle, Señor, yo confío en ti, entregando mi primer fruto, sin saber si va a haber un segundo o un tercero, haciéndolo por fe. Mi entrega es una vez, puede hacerlo una vez al año también, no cada mes. Y la señora le dijo, si el Señor me va a bendecir así todos los meses, por yo entregar una primicia, yo le creo. Y yo prefiero entregarle cada mes, porque cada mes quiero tener la bendición que Él me está dando. Y para mí fue como, ¡pah! Así. El primer año que yo di una primicia, que entregué la primera factura del año, yo no les puedo decir, verán, me cuentan que esto es así. No, les tengo que decir lo que he vivido. Yo no les puedo hablar de primicias si yo no he vivido. La gente que no habla de esto es porque no ha vivido, porque más ama la provisión que al proveedor, pues. Por eso no hablan de esto, porque no entienden de esto. La primera vez que yo entregué una primicia, nosotros habíamos orado muchos años por hacer un viaje. El año que yo entregué la primera primicia que di, la primera factura que me llegó en el año, que la entregué toda, completa, que le decía totalmente, Señor, yo te creo, Señor, aquí está todo. Y le entregué toda la primera factura de un año, de un año, en enero, la primera factura que tuve la entregué. Ese año Dios me bendijo. Y ese año Dios hizo que vaya al viaje soñado que habíamos tanto tiempo anhelado. Y una de las personas que bendijo mi vida en ese viaje es un gran amigo mío, se llama Alberto López. Ven, mi Albert querido. Démosle un aplauso, por favor. Alberto López es un gran amigo mío. Yo lo conocí en la Iglesia República, por la que siempre oramos y la bendecimos en el nombre de Jesús. En la Iglesia República, Alberto fue un pilar fundamental en todo lo que fue la construcción, el levantamiento, la finalización de la Iglesia República. Es una iglesia enorme, enorme. Y Alberto fue el presidente, digamos así, de la comisión de proyectos. Y yo pude ver cómo este caballero que tengo al lado le creyó al Señor. Le entregó su primicia y Dios no la ha dejado avergonzado. Le quiero dar el tiempo para que Alberto nos pueda contar. Dios te bendiga, Alberto. Muchas gracias. Hermanos, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me dan y el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes algunas cosas que pasó en mi vida. Y cuando yo tenía aproximadamente unos 18 o 20 años, yo tenía un compañero mío que él se acercó y se cambió de religión. En ese entonces nosotros decíamos cambiarnos de religión porque claro, nosotros éramos católicos, íbamos a misa, escuchábamos, el viernes las farras, la tomadera, y el domingo ya íbamos, ¿no? Ya salíamos limpios del domingo. Y él se cambió de religión. Y claro, la primera vez que nosotros le invitamos a que continúen las farras nuestras, él nos decía, no, muchas gracias, yo ya no tomo. Y nos llamaba la atención porque él era el que organizaba todas las farras que nosotros teníamos. Y entonces le dije, mira, ¿cómo es que tú cambiaste tu vida? ¿Por qué razón ahora ya no quieres salir con nosotros y te has apartado de nosotros? Me dijo, bien, ven, hay un estudio en mi casa, ven a que conozcas, podemos compartir un poco.
Fui yo, entré, le vi a un pastor gringuito muy alto. A mí me gustan mucho los vehículos y claro, tenía un autazo afuera. Entonces, lo primero que yo pensaba, decía, claro, reúnen gente para lavarles un poco, como decía evitan el mate y claro, sacarnos la plata. Por eso es que los gringos tienen plata, pues. Esa es la idea y esa era mi concepción. Pero me gustaba la forma de compartir, este gringuito, me gustaba la forma que él compartía la palabra. Me gustaba, era chistoso. Era otra tonalidad de la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica era como muy formal con el sacerdote y todo, pero él en cambio era muy chistoso, compartía muy bien las cosas. Y bueno, poco a poco me fui involucrando en el tema. Luego la iglesia creció un poco, ya no se reunían en un departamento, sino que creció un poco. Había un pastor que daba los cultos, etcétera. Pero tuve la oportunidad de que en un momento dado nos invitaron a la Iglesia de la República, y en la Iglesia de la República era otra concepción. También había la posibilidad de escuchar la palabra, pero al escuchar la palabra ya era de manera diferente, era más didáctica. Me gusta como ahora le escucho a predicar ya como un líder de iglesia a Esteban, y realmente era mucho más didáctica. Y entonces yo empecé a aprender qué era el tema del diezmo, lo que les están enseñando a ustedes ahora. Y en ese entonces nosotros ya teníamos una agencia de viajes. Por algunos años, habíamos inaugurado en 1988, un año antes de casarme con mi esposa, y nos dedicamos a ese negocio. Y por supuesto que el negocio traía réditos, pero siempre teníamos como inconvenientes. El típico problema de que en temporadas buenas o en temporadas altas ganábamos, en temporadas bajas era el problema, al fin del año salíamos con las justas, pero teníamos el negocio, o sea, nos daba para vivir. Yo de joven había construido un departamento, había tenido buenos ingresos económicos, que hasta ahora vivimos, pero me encantaba este tema de los diezmos, de las ofrendas, y yo decía, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué razón existe este tema aquí y anteriormente en la iglesia también nos hablaban de lo mismo? Y con el pastor conversando una ocasión me dice, mira, hay un taller en donde me gustaría que asistas. Y yo asistí y era de los diezmos. Pero yo seguía en mi mente diciendo, claro, a ver, yo soy empresario. El tema es que si es que nosotros tenemos que ajustarnos para cubrir las necesidades de la iglesia, entonces esto es un negocio que utilizan la palabra, la Biblia, como utilizaron antiguamente, y empecé a estudiar antiguamente quiénes eran los papas, cómo la iglesia había influido en el pensamiento de las personas. O sea, realmente era reacio a creer esto de acá, muy reacio. Yo creo que un poco como Saulo, ¿no? Pero luego de ese taller, yo dije, mire, pastor, ¿qué le parece si hacemos unos viajes a Israel? Porque la gente va a querer ir también a Israel. Me dijo, perfecto, está bien. Pero ¿y qué has pensado tú de los viajes? Le dije, mire, yo creo que de los viajes nosotros podemos sacar no una ofrenda, sacar una parte de la utilidad y dar para la iglesia. Dijo, está bien, ¿cuánto has pensado? Tanto por pasajero. Está bien. Yo todavía tenía el concepto empresarial, todavía no tenía el concepto muy bien o muy claro de ser cristiano. Yo ya había recorrido más de 15 años asistiendo a iglesias cristianas, escuchando la palabra, no solamente de este tema, sino de muchos otros temas que a ustedes también les compartirán. Y nosotros iniciamos el primer viaje. Hicimos la propuesta a la iglesia tenía muy grande, 1200 personas que asistían ahí,
Enseguida se llenó un grupo de 30 personas. Salimos en Israel para pasar a Jordania, en la frontera. Mi esposa asistió en ese viaje. Tuvimos un ataque de una persona, un jordano, disparó una ametralladora contra todo el grupo, hirió a 6 personas, mató a una persona. Y mi esposa me llamó a las 5:40 de la mañana y me dijo, te quiero decir que acaba de suceder esto y no sé qué hacer. En mi formación, yo estudié en el Colegio Cotag, un colegio casi militar. Mi formación era muy fría realmente. Estuve un año en la policía también y realmente creo que tomaba las cosas con mucha más serenidad. Le dije, perfecto, mira, ok, vamos a hacer lo siguiente, vas a continuar con el grupo y los heridos van a quedarse ahí. La persona que está muerta, ya el gobierno israelita hizo todo lo pertinente para sacar a esta persona y todo lo demás. Y regresaron. Y dije, se acabó. Yo no vuelvo a sacar nunca más un viaje a Israel. Porque realmente es un problema, hay guerra, ya nos pasó lo que nos pasó. Y claro, mis colegas de las empresas me decían, ¿qué te vas a meter en eso? Vas a tener problemas. Decía, no. Recuerden lo que les estoy contando, yo no les estoy contando como un cristiano, era un cristiano que asistía, pero no fue el tema de que yo hice un programa realmente bajo la concepción bíblica. No quiero decir que por esto pasó, puede ser que sí. Cuando ya regresamos, estuvimos con un pastor, no me recuerdo el nombre del pastor pequeñito que es mayorcito, Molina, Gustavo Molina. Él fue uno de los heridos. Y cuando ya regresó casi a los 2 meses, ok, Alberto, vamos a hacer el segundo viaje, ¿verdad? Están locos, segundo viaje, no ni quiero saber nada. Me dijo, mira, Satanás estuvo aquí, él hizo esto. ¿Cómo estuvo tu corazón cuando tú organizaste esto? Si tú puedes cambiar tu forma, si tú puedes cambiar en tu corazón lo que vas a hacer, vas a ver que las cosas son diferentes. Y ese momento yo entendí cuáles eran las diferencias entre un negocio y entre en realidad entregar una primicia a Dios. Dije, ok, Señor, contra todo pronóstico vamos a hacer el segundo viaje. Hicimos el segundo viaje, pero ya las cosas eran diferentes. Nosotros ya lo primero habíamos entregado a Dios. Y empezamos a comprender, y yo empecé a analizar y a instruirme en qué significaba estas escaleras de aquí. Primicia, diezmo, ofrenda. A partir de ese año, nosotros hemos tenido prácticamente unos 15 años adicionales. La empresa tiene ya 30 años. 15 años adicionales en donde hacemos consecutivamente los viajes. No solamente esto, sino muchos otros. Pero ¿cuál empezó a hacer la diferencia? Recuerden, yo les decía, teníamos un negocio, ganábamos, teníamos los problemas, sí. A raíz de esto, en donde yo dije, Señor, yo voy a confiar en ti. Las cosas van a ser diferentes. Ahora yo voy a estudiar y yo quiero aprender por qué razón existe diferencia entre lo que yo pensaba que era un negocio de Biblia, un negocio de que se aprovechaban de ciertos creyentes para sacarles el dinero para poder montar una iglesia, y lo que realmente dice tu palabra. Cuando yo entendí, y quiero enseñarles, traje algunas ideas. ¿Y qué dice en el diccionario? Dice que las primicias son los principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Eso es normal, cualquier persona puede entenderlo. Pero cuando ya empecé a entender lo que decía en Éxodo 22, no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, yo ya empecé a saber a qué se referían. ¿Por qué razón
cuando uno da lo primero, cuando uno honra a Dios con lo que Dios le está dando. Porque recuerden que nosotros cuando nacemos, ¿cómo nacemos? Sin nada. Ahí no hay el Tommy, no hay el Oscar de la Renta, el Pierre Cardin, ¿no? Ni pañales. Nacemos sin nada. Y cuando uno muere, ¿qué se lleva? Nada. Entonces, ahí yo entendí el concepto de que en realidad todo es de Dios. Y todo lo que a mí me provee Dios, realmente yo tengo que devolverlo. Algo de lo que yo escuché, 90-10, es verdad. Dios nos permite quedarnos con el 90%. Nosotros no damos el 10%. Dios nos permite quedarnos con el 90%. En Éxodo 34, estoy leyendo de Reina Valera 1960, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. Yo no tengo problema, porque yo el dinero, ¿para qué le va a dar al pastor? Si el pastor se ha comprado un carrazo, se ha de haber comprado un departamento, con la plata que se fue de viaje, la plata de la iglesia. Entonces, ¿para qué le voy a dar al pastor? Más bien yo mismo administro. Es más fácil administrar, yo mismo. Pero cuando uno comprende, lee la Biblia y sabe que las primicias de los primeros frutos debe llevarse a la casa de Jehová, va entendiendo en dónde tiene que ir a dejar las cosas. En Crónicas dice que Ezequías organizó o reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas y mandó también al pueblo que habitara en Jerusalén, en el versículo 4, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Porque lógico, yo soy un agente de viajes, a mí me falta el tiempo. Dios, a raíz de lo que yo les comento, en el año 2000, o sea, todo esto es consecuencia. A raíz de que nosotros empezamos con el tema de Israel, en el año 2000 bajaron las comisiones del 18% que ganábamos las agencias de viajes al 6%. En el 2003 al 3% y al 2007, 2010 nosotros llegamos al 1% y al 0%. ¿Qué quería decir eso? Que yo ya no tenía negocio, ¿verdad? Si de lo que ganaba las comisiones, ganar el 1% era nada. Fui elegido presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, que realmente esto estaba en manos de otra asociación que se llama Secud, en donde ellos eran los más fuertes, nosotros éramos los más pequeños y nosotros llegamos a tener 370 socios. Y de esa asociación fui nombrado presidente. Presentamos un proyecto, se aceptó el proyecto y este proyecto hasta hoy figura, que es los FIS de misión. En ese mismo tiempo, en la Iglesia de la República, empezamos el proyecto de la construcción de la iglesia y del edificio de educación cristiano. Fui un delegado de ese ministerio y posteriormente era quien coordinaba con el pastor Javier Silva. En ese mismo tiempo, nosotros, ya entendiendo esto, nosotros empezamos con siembra y queríamos ampliar los horizontes. Ya teníamos un local que habíamos comprado, el Señor nos entregó otro local muy rápidamente. Nosotros no queríamos comprar porque no teníamos dinero. Mis suegros llegaron y dijeron, sí, nosotros tenemos el dinero, vamos a comprar. A los 2 meses dijo, no, ¿sabe qué, Alberto? Yo no quiero el local. Págueme como quiera. ¿Cómo págueme como quiera? Un local de 100 metros situado aquí al lado de Movistar. No puede ser, porque nosotros no tenemos. Ya, no importa, pásese allá, yo ya no quiero el local. En ese mismo tiempo, nosotros empezamos también a tener otros programas que nos empezaron a dar crecimiento. Estos fueron consecuencias. No les estoy diciendo que esto a mí me pasó porque yo trabajaba más. Sí, claro, el trabajo aumentó. Cada vez era mayor la responsabilidad, pero fue una consecuencia de lo primero. Cuando uno empieza a dar las primicias, uno tiene consecuencias que derivan.
Hoy por hoy, para no hacer muy largo el cuento, todavía sigo de presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Soy presidente de 2 edificios que, a pesar de que tengo muchas ocupaciones, me gusta colaborar con la gente. Tenemos una empresa mayor, una agencia de viajes mayorista, es decir, tenemos ya 2 empresas. Estamos con un proyecto ahora de una aerolínea, la inversión son 50 millones. Hay un montón de agentes de viajes, que pudieron haber sido llamados para eso, nos llamaron a nosotros. De todos los grupos que nosotros presentamos, que son partícipes o que nos entramos a cotización, nosotros no entramos a pelear precio, nos llaman para que nosotros vayamos. Esa es la diferencia. De los 10, no, Alberto, con usted. Sí, pero hay otras agencias que… No queremos, con usted queremos hacer. Ok, gracias. Pero esas son consecuencias. Yo podría decir que es por el buen trabajo, porque no es eso. No es eso, porque si sería por el buen trabajo, de 10 cotizaciones nosotros entraríamos a cotizar contra los 10. Y si el uno se baja, el otro también se baja, y si el otro aumenta alguna cosa, el otro también aumenta alguna cosa. Miren, el tema era que nosotros no sabíamos todavía en dónde, anteriormente no sabíamos en dónde teníamos que dejar. Pero cuando yo leí Deuteronomio, entre lo que yo ya empecé a ilustrarme, y decía, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites. Eso quiere decir que nosotros lo que pedíamos, Dios nos daba. Lo que pedíamos. Eso quiere decir que a nosotros ya nos dio lo que era la tierra prometida, ya entramos en la tierra prometida. Pero ¿qué continúa diciendo? Entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos. Nosotros ya lo hacíamos. De todo lo que nosotros recibíamos, nosotros entregábamos la primicia y éramos… Yo podría decir que mi esposa era más fiel con los diezmos que yo. Mi esposa nació en un hogar cristiano. Y ella era la que me decía, mira, no te olvides. Sí, tienes toda la razón. Y orábamos y entregábamos ya de manera distinta el diezmo. Y claro, ya lo hacíamos. Y de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ahí entendí que el dinero de mis primicias y de mis diezmos tenía que ir a dejar en la iglesia, porque en la iglesia eran gente preparada que podía administrar, que debía administrar, y que la palabra dice que son preparados para justamente eso. No ha sido para que el pastor se compre un carro nuevo, no. Ellos administran, ellos se preparan para eso, y no tiene nada que ver con Esteban. Si mañana me invitan a la iglesia de Santo Domingo, voy a decir exactamente lo mismo. Lo he dicho, de hecho, en células que nosotros hemos tenido o en grupos de personas que nosotros hemos tenido. ¿Saben por qué? Porque un testimonio es valedero de algo que ustedes no saben hacer y de alguien que tampoco sabía hacer, pero cuando supo, vio que su vida cambió. Y no les hablo de la parte económica. Sí, hoy puedo tener una cantidad… No es ostenta, pero tengo 6 autos. Estoy al borde de iniciar una aerolínea. Tenemos 2 empresas. Eso el Señor me ha confiado. Hoy yo siento más responsabilidad. Y realmente, ¿por qué el Señor me confía eso? ¿Saben? Cuando un empresario empieza a ver que un negocio va bien, retira sus inversiones o invierte ahí mismo. Invierte ahí mismo, porque ese negocio es bueno y sabe que de ese negocio va a sacar mayor cantidad de rédito. Y en su momento yo dije, qué buen negocio es cumplir con la palabra del Señor. Qué mal negocio es hacernos los que nos olvidamos. Y me ha pasado, también me ha pasado. También me he olvidado y también he creído que ha sido por mi esfuerzo. También he pensado que he sido
No, pero es que yo soy el que viajo, yo soy el que expongo, yo soy el que digo, yo soy el que sonrío, yo soy el que atiendo mejor, yo soy el que entro más temprano. Sí, pero el resto es una consecuencia, porque yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero sin bendición. Es decir, trabajar el doble y no tener nada, cuando puedo trabajar exactamente lo mismo y tener el triple. Nosotros éramos 1.700 agencias de viajes, hoy quedamos 276. ¿Qué pasó con el resto? Es que quebraron porque lo que pasa es que ahora el internet, ¿y por qué nosotros no quebramos? ¿Cuál es la diferencia? El principio bíblico, cuando ustedes lo sepan aplicar, va a ser lo mejor. A lo mejor no van a llegar a tener cantidades de dinero muy grandes, pero sí una hermosa familia. Eso también es bendición. En que sus hijos no estén enfermos. Eso también es bendición. En que ustedes salgan y no les asalten. En que ustedes puedan andar entre sombras y puedan andar como luz. Eso también es bendición. No es solamente el dinero. El dinero, miren el dinero. Yo tengo un Volkswagen del 67 clásico, igual me lleva. Tengo un Mercedes-Benz también, igual me lleva. El uno tal vez es más confort, sí, tal vez es más confort, pero igual me lleva. Pero prefiero llegar sano y no en la mitad del camino que me estrelle un tráiler y me mate. Entonces, no solamente la parte económica. Cumplan y olvídense de tener enfermedades, de que alguien les atosigue, les siga. Pero también, cuando pase eso, ustedes van a estar tranquilos porque saben que siempre el Señor va a estar adelante. Apliquen el principio de las primicias. Apliquen lo que es el diezmo. Sean generosos con la ofrenda. Y cuando puedan sembrar, siembren creyendo en Dios. Estén seguros de que Él no es deudor de nadie. Él nunca va a ser deudor de nadie. Qué bueno que ahora son pocos. Transmitan lo que ustedes conocen con el resto de gente a diestra y siniestra, porque para eso están ustedes aquí. Es un placer compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. Con Alberto hicimos una feria en el Centro de Exposiciones Quito que se llamó Expo Cristianos, ¿te acuerdas, Alberto? En el 2010. Un giro de negocio de $350,000. ¿Y saben con cuánto empezamos? Sin $1. Yo he podido absorber de Alberto su fe y su coraje para hacer las cosas. En ese 2010 me dijo, voy a tener una aerolínea. Y me da mucho gusto escuchar de que ese trabajo sigue. Es un hombre diligente. Las cosas no caen del cielo. Hay que aplicar los principios, pero hay que ser diligente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por la vida de Alberto. Gracias por el ejemplo que es para nosotros, por la bendición que ha sido para mí estos 10 años que le conozco, mi Dios. Te quiero pedir que lo bendigas grandemente, Señor, que siga brillando como la luz que tú has puesto en él, como tu Hijo Jesucristo nos dijo que seremos, Señor. Te agradezco por su vida, te agradezco por su esposa Carol, por sus hijitas, bendícelas. Gracias, mi Dios, porque a través de empresarios como él, el mundo entiende que hay otra forma de hacer empresa, que se puede hacer empresa bendiciendo a los demás, no explotándoles, sino tratándoles dignamente y dándoles, Señor, herramientas para que puedan también después aprender a pescar. Bendecimos su vida y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Finalizamos. Los primeros frutos. Cuando hablamos de primeros frutos, hablamos de trabajo, el fruto de nuestro trabajo. ¿Qué implica para nosotros a la hora de entregar a Dios lo primero y lo mejor?
Cuando usted comienza un proyecto, cuando usted comienza una actividad, cuando usted inicia una nueva etapa y tiene su primera cosecha, usted decide si se la come o si la entrega al Señor en su casa. Usted la decide. Y mire, no es solo Alberto, no soy solo yo, somos muchas personas que hemos experimentado la bendición de Dios. Una bendición integral, entregándole a Dios lo primero y lo mejor. ¿Qué implica? Dios honrará tu fe, pues una primicia es señal que habrá un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto fruto. Alberto les habló de un primer viaje fallido, un segundo hecho como Dios quería hacerlo y su primicia la entregó allí, y después hablamos de 15 años donde esa cosecha sigue y sigue y sigue y sigue. Si no das tu primicia, entonces solamente tendrás una cosecha. O sea, si tú no entregas al Señor tu primicia, no hay problema, Dios no va a dejar de ser Dios, tranquilo, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Se convertirá solamente en una cosecha. A veces vienen y dicen, pastor, negocio que pongo, negocio que se cae. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu primicia? Con el primer fruto que sale de tu negocio. ¿A dónde va a parar? ¿Va a parar a tu estómago? ¿Va a parar en la ropa de marca? ¿Va a parar en la tarjeta? ¿O va a parar en la casa de Dios? Entonces tú te puedes explicar por qué se preserva o no se preserva tu negocio. Si tú no entregas tu primicia, entonces solamente tendrás una cosecha. Traer una primicia para Dios es dar testimonio público que el primer lugar en mi vida la tiene el proveedor y no la provisión. Los templos están llenos de gente que aman la provisión más que al proveedor. Los templos están llenos de personas que vienen a buscar la provisión más que al proveedor. ¿Quiénes son los que tienen el dinero al final del domingo? Los que van al centro comercial a sacar la tarjeta y gastarse la plata que no tienen y entregar el dinero, o los que están en el centro comercial trabajando desde temprano ofreciendo algo. ¿Quién tiene el dinero al final del domingo? ¿El que pide comprar algo o el que ofrece vender algo? En el reino de Dios pasa exactamente lo mismo. La bendición está en manos del que ofrece, no en manos del que pide. Y nuestros templos están llenos de personas que piden. Estamos teniendo los días miércoles en la noche, tenemos nuestro culto de oración y lo estamos haciendo por internet. Están viniendo ya la gente también a orar las noches, chévere. Pero básicamente lo estamos haciendo por internet para llegar a más personas. ¿Saben qué? Está bien que pidamos, pero la bendición mayor está en manos del que ofrece, no del que pide. Cuando entregas los primeros frutos, tienes garantía de parte de Dios que tendrás más y mejores cosechas. Miren, cuando uno compra un auto del año, uno le lleva al concesionario para no perder la garantía, ¿no es cierto? Y uno entra con el carro, ¿no? Y le toca el cambio de aceite, le mete al concesionario. Y claro, en el concesionario dicen, verá, dice, lo que pasa es que esté dañado el Shufly, dice. ¿Qué será el Shufly? ¿No? Ya le cambié el Shufly y el rulimán del escape también, no existe eso, ¿no? Y el rulimán del escape también, dice, le cambié. Y claro, la cuenta de un cambio de aceite que afuera puede costar unos 25, 30 dólares, en el concesionario a veces la cuenta nos sale por 200, 300 dólares. ¿Y por qué pagamos esa cuenta? ¿Y por qué le llevamos a un concesionario? Para no perder la garantía. Si te digo que cuando tú das una primicia, Dios te garantiza más y mejores cosechas, hay que ser bien bobito, perdón la expresión, o hay que estar demasiadamente cegado por el amor a la provisión, demasiadamente enredado en amores con Mamón, que es el espíritu que está en el dinero y que nos hace amar la plata, para no comprender que Dios garantiza tus cosechas si tú entregas una primicia. No dejes que la cosecha limite tu primicia. ¿Cuál era el orden? ¿Primero la primicia o primero la cosecha? Había primero una primicia para que haya cosechas, ¿no es cierto?
¿Saben qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros limitamos nuestra primicia porque decimos, ¿yo qué tengo para dar al Señor? Y venimos acá y les pido no volver a cantar esa canción. Venimos acá y dicen, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. Miren, si venimos nosotros con esa actitud delante del Señor y decimos, no tengo nada que darte, yo pobrecito, no, con la mente del gusano, no. Yo pobrecito, yo qué tengo, yo no. La viuda entregó 2 centavos, 2 centavitos, que era todo lo que tenía, y Jesús dijo, ella dio más. Porque el principio en la gracia no es cuánto das, el principio en la gracia es con qué actitud lo das, con qué corazón lo das. ¿Te mueve la fe, te mueve el agradecimiento o la obligación? Si lo vas a hacer obligado, no lo hagas, no lo hagas. Si lo vas a hacer por amor y por agradecimiento, Dios honrará tu amor, tu agradecimiento, tu fe. No dejes que tu cosecha, lo que tienes ahora, limite tu primicia. Porque cuando tú entregas una buena primicia, tendrás buenas cosechas. Si aquí te digo que lo que tú siembras cosechas, te dice así la palabra. En el siguiente nivel, la palabra te dice, cuando tú te sitúas en el de aquí arriba y cuando tú aquí arriba le crees a Dios y te conviertes en una persona que entrega una primicia, vas a tener un nivel más grande. Dios te dice, yo te garantizo que va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta cosecha. Yo te garantizo. Cuando uno va y le lleva donde el maestro que lo daña el carro para que le cambie el aceite porque cuesta menos y pierdo la garantía, después no tengo cómo estar llorando ni reclamando de que al carro no me pueden ver en el concesionario y que no me pueden responder por X cosa que haya pasado. Lo mismo acá. Si tú no entregas una primicia a Dios, después no le digas a Dios por qué tus negocios no van bien, por qué de los trabajos te botan a cada rato. No le eches la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio la capacidad de obedecer. Dios te dio la capacidad de entender que si tú entregas una primicia te sitúas en otro nivel de las finanzas en el reino. Y si pararte en los diezmos, pararte ahí fue bueno. Si pararte acá en las ofrendas fue bueno. Pararte en la siembra fue bueno. Cuando te paras en las primicias es mucho mejor. Dios te va a dar otro nivel de finanzas. Otro nivel de vida, porque la bendición de Dios es integral, no solamente por la parte económica, sino integral. Finalizo con esto. Dios pondrá un fruto abundante en tu mano si le entregas los primeros frutos. La mayor bendición está reservada para el que ofrece, no para el que pide. Las matemáticas de Dios dicen lo siguiente: mejor es dar que recibir. Y si Dios te está garantizando, te dice, yo voy a preservar tus siguientes cosechas, hay que ser bien bobito para quedarme agarrado a la primera cosecha en mi mano. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide. Decide pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy tú decides hacer con esta verdad que el Señor te ha hablado, con esta verdad, lo que tú decides hacer, mañana se convertirá en la bendición de tus hijos y de los hijos de tus hijos, o en la maldición de tus generaciones. Tú decides hoy si le quieres creer a Dios y obedecer a Dios, o si le quieres seguir abrazado y en amores con mamón, amando el dinero, amando la provisión más que al proveedor. Tú decides. Te voy a decir algo así chiquito antes de finalizar. Te voy a hablar de lo que yo estoy viviendo. Nosotros tenemos en nuestra casa el diezmo que está separado y que, o sea, uno ni siquiera cuenta con eso. O sea, uno dice, el diezmo, lo primerito para el Señor, lo tenemos aparte. Llega el recurso, primerito el diezmo. Y tenemos un adicional que nosotros ponemos en el tema de ofrendas. A veces hacemos siembra y también la primicia es cada ciclo, como en las cosechas, cada ciclo. Y tenemos otro fondo más que le van a ver el próximo domingo. Pero este mes ya entregamos todo. Al segundo domingo ya no teníamos nada. Me refiero de nuestro presupuesto, de lo que está destinado para las finanzas en el reino. Así que dijimos, sigamos, pero nos va a faltar para esto y para el otro. ¿A quién amamos? ¿A la provisión o al proveedor? Miren,
esta semana, finalizando la semana, nosotros estábamos ya en cero, pero así en cero. Resulta que el día viernes me ofrecieron hacer un pago. Yo dije, bueno, no será. Llegó el viernes, no nos hicieron. Conversamos el sábado con mi esposa y dijimos, lamentablemente, la persona a la que le estoy haciendo estos trabajos no me está pagando, o tiene muchas dificultades para pagarme, no me está pagando, y ya está haciéndose una cuenta más o menos. Y nosotros ya se vienen las matrículas, ya se viene el tema de las pensiones, ya van a entrar los niños a clases, los cuadernos, los uniformes. No puedo yo seguir dándole tiempo. Además que yo me estoy levantando 6 de la mañana para ir a trabajar allá en esta empresa, después vengo a la iglesia al mediodía, me quedo hasta la tarde, la noche, me voy a la radio, en la noche las parejas, me acuesto 2, 3 de la mañana, duermo 2 horas y otra vez al trabajo y así. Entonces mi esposa me dijo, le estoy viendo muy cansado, vamos a parar un ratito, así que más bien digámosle a esta persona que no más hasta que nos pague. Entonces, listo, esa era mi respuesta para ir el domingo. Eso lo dijimos el sábado en la mañana. Tuvimos un compromiso familiar, retornamos en la noche, llego a la casa y veo un mensaje de esta persona que me estaba debiendo. Y me pone, te acabo de hacer un depósito. ¿Qué empresa paga un sábado de noche, perdonen? Fui a ver la cuenta y estaba depositado lo que nosotros entregamos el domingo pasado, multiplicado por 100, que es casi el 50% de lo que nos estaba debiendo. ¿Quién hace eso? Yo ni siquiera levanté el teléfono para llamarle. Yo no puedo hablarles lo que no vivo. Esto funciona. Esto es lo que Dios piensa de las finanzas. Si tienes la capacidad de obedecer, serás bendecido. Si no, te quedarás con la duda mirando cómo otros lo aplican y lo tienen. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor. Cierre sus ojitos. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Y yo quiero que usted ahí en el lugar donde está, usted le pregunte, Espíritu Santo de Dios, dígale, Espíritu Santo de Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que hables a los corazones de mis hermanos, porque el que convence no soy yo, no es Alberto.